Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a ver un tema diferente, recordando que terminamos con los temas acerca de la importancia biológica, social y económica de los reinos. Hoy vamos a ver especies endémicas. Vamos a comenzar con este tema, que son nuestras especies endémicas. Vamos a comenzar con que cómo están distribuidas o qué son las especies endémicas, ¿sí? Antes de comenzar, vamos a hablar sobre que la diversidad de México en gran parte se debe a estas especies, ¿sí? Y que básicamente estas especies están restringidas a zonas específicas. Por eso es que son muy importantes, porque solamente en algunos sitios las podemos encontrar. Podemos encontrarlas restringidas en islas, ¿sale? En montañas, en ríos, lagos o lagunas. ¿Esto qué quiere decir? Que hay barreras geográficas naturales que van a hacer, lo que van a hacer es restringir a las especies en una zona determinada, ¿sí? Algunas de esas especies tuvieron amplias distribuciones en otro momento del tiempo, pero ahora están restringidas por estas barreras naturales que pudieron generarse en algún momento, por ejemplo, como un terremoto, ¿sale? Y que actualmente ya no. Y algunas siempre han estado en el mismo lugar. Ahora, estas especies o las especies endémicas, ¿sí? Son aquellas que tienen una distribución restringida a un territorio determinado, es decir, que solamente en una región determinada las podemos encontrar y en ninguna otra parte del mundo, ¿sí? Por ejemplo, hablando a nivel de México, pueden ser endémicas de la República Mexicana, algunas pueden ser solamente endémicas de algún estado, algunas de alguna montaña o de alguna cueva, o solamente se pueden encontrar en un río o en un lago o en un manantial. Esto nos está diciendo que, bueno, estas especies solamente se van a encontrar en una área determinada restringida. Puede ser todo el territorio nacional, puede ser un estado o puede ser una zona más chiquita, como lo que estábamos diciendo hace rato, que puede ser también nuestra, puede ser algo delimitado, como por ejemplo un río, que solamente puede estar en una sola zona y después ya no, ¿sale? Entonces, bueno, fíjense, aquí lo que estamos viendo es el número de especies, bueno, o cómo está la riqueza biológica en México, ¿sale? Entonces, aquí nos dice, por ejemplo, que pueden ser especies endémicas, ¿sale? eh, diversa, tenemos 19.150.000 especies endémicas, somos el primer lugar en diversidad de reptiles, tenemos una diversidad de mamíferos, de anfibios, también tenemos especies que se están extinguiendo, ¿sí? O especies que se han extinguido ya, y algunas que pueden extinguirse o están amenazadas, ¿sale? Entonces, aquí estamos viendo algunas de estas características. Entonces, vamos a continuar. Entonces, bueno, aquí lo que estamos viendo es un mapa, ¿sí? Pequeño acerca de algunas, pues, especies que se encuentran en peligro de extinción y en general, ahora que veamos especies en peligro de extinción, nos vamos a dar cuenta que esto se debe a que, pues, algunas de estas especies, al ser endémicas, como decimos, de una sola región, pues están más propensas o sea, a extinguirse. ¿Por qué? Porque las condiciones solo son en un sitio y entonces si estas cambian van a generar la muerte de las especies. Entonces, eso es importante. Ahora, otra cosa importante es que veamos la distribución. Por ejemplo, estas son en estados. Eh, entonces, aquí en esta parte lo que podemos observar es que tenemos, por ejemplo, la vaquita marina al norte, al sur tenemos tortugas o tenemos al jaguar, este, y tenemos guacamayas, ¿sale? Tenemos, por ejemplo, el ajolote, que está un poco en el centro de México, al lobo gris, también en la parte de arriba. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que algunas de esas especies que se encuentran, en peligro de extinción es porque son endémicas. Y ahorita vamos a coincidir con algunas de esas. Por ejemplo, la vaquita marina es endémica de México. El lobo gris mexicano, al ser mexicano, o sea, bueno, el nombre que le están dando es porque solamente hay en México. El ajolote también, la tortuga caguama, ¿sale? Los jaguares, la guacamaya escarlata, son especies endémicas y como se encuentran restringidas a una zona, si su hábitat se pierde, ¿sale? Podemos
perder las hayas también. Ahora, ¿por qué existen especies endémicas o cómo es el origen de estas especies? Básicamente nos dice que el endemismo surge como consecuencia de la especiación, ¿sale? Que aparece ante la aparición de barreras. Especiación hace referencia a que a partir de una especie se genera una nueva especie. Y básicamente esto quiero que lo vayamos uniendo, hace referencia también a la evolución, ¿sale? Que por alguna razón o por alguna barrera natural, como aquí nos lo está diciendo, se separaron las especies y ahora como cada una está en una vida diferente, las condiciones son diferentes y entonces ya no es una sola especie, sino ya son dos especies nuevas. ¿Sale? Entonces aquí nos dice que la especiación aparece ante la aparición de barreras naturales que impiden el intercambio genético, es decir, aquí hay un ejemplo, estos dos ya no se pueden reproducir porque aquí hay una barrera natural y esta pertenece ya solo a una área y esta a otra, ¿sale? Y entonces, bueno, aparecen especies diferentes y estas van a estar restringidas a una área específica. Ahora, ¿dónde se encuentran las especies endémicas? ¿Sale? Básicamente vamos a encontrarlas que van a estar delimitadas por barreras naturales, que es algo que ya habíamos mencionado, por cordilleras, lagos, ríos, mares, montañas. En esta imagen que vemos acá es un mapa de la República Mexicana. Perdón, y aquí están indicando las especies endémicas. Las que son en color verde bandera es porque es una zona con mayor número de especies endémicas y entre más va difuminándose el color son donde hay menos especies endémicas, ¿sale? Pero bueno, aquí podemos ver la distribución de algunas especies importantes, ¿sale? Ahora, el endemismo en México. Vamos a hablar un poquito de esto. En cuanto a algunos grupos de vertebrados, como son los reptiles, los anfibios, los mamíferos y las aves, ¿sale? Entonces, por ejemplo, en reptiles, de las 707 especies de reptiles que existen en el país, 393 son endémicas, es decir, el 56% de los reptiles en el territorio nacional solo están en México. Un ejemplo es la coralillo, ¿sale? Esta especie se encuentra solamente en México. Hay diferentes tipos de coralillos. Esta es la coralillo de las balsas, que es una especie que se encuentra únicamente en México. Después, anfibios. De los 282 anfibios que se conocen en el territorio nacional, 179 son endémicas y entonces están representando un 62% de las especies totales del país, ¿sale? Entonces, el 62% de las especies son endémicas, ¿ok? Y aquí el ejemplo es pues el ajolote, ¿sale? El ajolote mexicano. Ahora, mamíferos, de las 39 especies de mamíferos, 139 son endémicas, es decir, un 32% de nuestras especies. Y un ejemplo aquí es el conejo teporingo, ¿sale? El teporingo se encuentran en zonas altas montañosas de México y solamente en México las podemos encontrar. Y luego tenemos a las aves, ¿sí? Que solo hay un 11% de especies endémicas en el país, ¿sale? De las... eh, de las cuales 1,107 especies son endémicas. Aquí, cuando hablamos de que es 1,107 especies son endémicas, quiere decir que, pues, evidentemente hay muchísimas especies de aves. Y aquí estamos viendo un colibrí, ¿sale? Este es un colibrí pues collar violeta o collar morado, y esta es una especie endémica de la República. Ahora, algo importante que si ustedes se ponen a investigar un poco, van a ver que la mayoría de estas especies que se están observando están en peligro de extinción. Y esto es por lo mismo que les comentaba al principio de la charla, que el endemismo, al ser pues en especies que están delimitadas, pueden ser más susceptibles, ¿sale? Pues a algún daño en su hábitat. Y en cuanto a especies vegetales, voy a ponerles unos ejemplos. Orquídeas, ¿sale? Aquí dice que el 40% de las especies de orquídeas no son endémicas y el 60% sí, por lo tanto hay muchas especies endémicas en México, ¿sale? Y otro lado están las cactáceas, que son los cactus que ustedes comúnmente pueden conocer. Y aquí nos dice que el 50% no son endémicas y el 50% sí. Aquí hay unos cactus del género Mamilaria, ¿sí? Y básicamente, de hecho, en cuanto a cactáceas, México es de los países más ricos, ¿sí? Porque tiene la mayor cantidad de especies endémicas en un país, ¿sí? Entonces es como muy importante. Básicamente, esto sería la clase de hoy, hablar un poco de qué es una especie endémica, ¿sale? ¿Cuáles son las consecuencias de las especies endémicas? ¿Cómo se originan las especies endémicas y las especies endémicas de nuestro país? Y bueno, eso sería todo por el día de hoy.